Hello. Johanna, Dios te bendiga. Débora González, Dios te bendiga. Aleluya, qué bueno que están ahí. Zulema, Veraliz, Dios te bendiga. Oh, Isco, qué bueno saludarte. Mira, Vladimiro, Valdemar, qué bueno saludarte. Te hemos extrañado mucho. Hermano Rolando Cienfuego, Dios te bendiga. Isco, qué bueno verte. Valdemar, por favor, mándame un mensaje, déjame saber cómo está tu madrecita. A Wanda, Dios te bendiga. Wanda, qué gusto saludarte. Madrecita linda, Dios me la bendiga, qué bueno saludarle. Bienvenida. Tú sabes que te queremos mucho, Deborita González. Igualmente, madrecita, Dios le bendiga. Telma Germán, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Telmita, Dios te bendiga. Hello, Angie, how are you? I hope you're doing good. Hola, Junior, I love you, man. God bless you. Anabela Castillo, Muget Anabela, Dios te bendiga. Hermana Leti Pérez, es un gusto saludarte allá en México. Saludos a toda la familia. Hermana Vicky Sandoval, Dios te bendiga, Vicky. Señor te guarde, qué bueno saludarte. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hermana Juventina Sotelo, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, salúdame a la familia, saluda a tu esposo, prima. Rosita, Dios te bendiga, saludos a la familia. Déjame saber cómo sigue Regina y Rudy y toda la familia. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. I love our God. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo y como consecuencia una nueva enseñanza. Hoy comenzamos con el capítulo 13. David Ocasio, Dios te bendiga. Quiero saludar a toda la familia que nos están viendo acá en el estado de Connecticut, en Nueva York, en New Jersey, allá en California, en Riverside, en el desierto de Palm Springs, Desert Hot Springs, Cathedral City, toda esa región que nos miran en Lancaster, California, a las familias que nos miran allá en México, en Honduras, en Guatemala, en la selva amazónica del Perú, en Lima, Perú, en Chile, en la Argentina, en Colombia, en Valencia y en Madrid, España también nos miran. Todas las personas que nos miran en los diferentes lugares del mundo, los bendecimos en el nombre de Jesús.
Es un grato honor y un privilegio poder llegar a ustedes por medio de la palabra del Señor, por medio de estas ondas etéreas de los medios de comunicación, de los medios sociales de comunicación. Marisol, qué privilegio saludarte. Dios te bendiga. Saludos a la familia, por favor. Nunca dejo de orar por ti y por tu casa. Y cuando hables con tu hijo que está en Inglaterra, por favor, salúdalo. Dile que siempre lo llevo en mis oraciones y en mi corazón. ¿Ok? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a comenzar en 1 o 2 minutos. En el nombre de Jesús. Quería leerles algo. ¿Se recuerdan que estuvimos pidiendo oración por la familia de la hermana Araceli de la Cruz? ¿Ok? Por favor, escriban ese nombre, Araceli de la Cruz. Hemos estado orando por ellos. Hermana Bedidiana, bienvenida, mucho gusto. Carmencita Posada, Dios le bendiga. Hoy la hermana Araceli me comentó, me escribió un mensaje pidiendo oración. A su hijo Steve de la Cruz salió positivo con la prueba de COVID y su esposa y su hijo empezaron con síntomas. Solo su hija Emily todavía está bien, pareciera no estar con problemas. Pero por favor ayúdenme a orar por esta familia si son tan amables. Parece que la situación se está complicando. La hermana Gladys Aguilar, también por favor ayúdenme a orar por ella si fueran tan amables. Gladys Aguilar, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Ok? Hoy vamos a empezar ya de una vez, de lleno. Hoy vamos a comenzar el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, capítulo 13. ¿Ok? Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Cuando usted abre su Biblia, en el capítulo 13, le aparece el título en la Reina Valera, donde el tema que le da es la parábola del sembrador. ¿Ok? Hoy estamos comenzando una nueva sección en el Evangelio de Mateo. Y este se enfoca en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, una serie de parábolas que Jesús enseñó sobre el reino de los cielos. Como hemos visto a lo largo de toda nuestra serie del Evangelio sistemático, que hemos estado estudiando el Evangelio de San Mateo, el reino de los cielos fue un tema principal en el ministerio de Jesús. ¿Ok? Entonces comenzamos todo nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo con el nacimiento del rey en Mateo capítulo 1, capítulo 2. Luego estudiamos preparando el camino en Mateo capítulo 3 y capítulo 4. Y vimos que tanto Juan el Bautista como Jesús comenzaron su ministerio de enseñanza enfocándose en el reino de los cielos. ¿Ok? Pero luego, cuando estudiamos el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas en los capítulos 5 y 7 de Mateo, vimos que el Sermón del Monte nos muestra cómo es la vida del reino. Jesús le dijo a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca.
según Mateo capítulo 3 y versículo 2. Y luego predicó el sermón del monte, que como nos muestra cómo se ve cuando nos arrepentimos y cuando sometemos nuestra vida a Dios y a su reino. Luego estudiamos los 10 milagros de Jesús en Mateo capítulos 8 y 9. Y ahí vimos el reino de Dios en acción. ¿Ok? Cuando Jesús vino, no solo predicó las buenas nuevas del reino, sino que lo demostró de acuerdo a la palabra del Señor. El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios. Y el reino o gobierno de Dios se extiende a todos los ámbitos, como lo demostró Jesús con el poder de sus milagros sobre la enfermedad, sobre Satanás, sobre el sufrimiento, sobre la naturaleza y sobre el pecado. Carmen, Iris, Santiago, Dios te bendiga. Saluda a tu esposo. Pero fíjese, cuando estudiamos misión y conflicto en los capítulos 10 al capítulo 12 de Mateo, allí vimos cómo Jesús compartió la autoridad de su reino con los discípulos cuando los envió a predicar las buenas nuevas del reino a otro. Ahora aquí en Mateo capítulo 13, Jesús continúa siempre con el reino, con el tema del reino. Jesús comparte con nosotros ahora siete parábolas. Cada una nos dice cómo es el reino de los cielos. Cada parábola revela un aspecto diferente del reino. Y cuando usted y yo miramos juntos esto, obtenemos una buena imagen de lo que es el reino de los cielos. Fíjese que es bien interesante porque la primera parábola que comparte Jesús es la parábola del sembrador. Yo creo que esta es esta es una de las parábolas más famosas de Jesús. Esta aparece en los 4 evangelios, en Mateo, aparece en 3 de los 4 evangelios, es lo que quise decir. Aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Como la mayoría de las parábolas, como la mayoría de las parábolas, es una historia simple. Y sin embargo contiene unas enseñanzas esenciales sobre el reino de Dios. Tanto para los oyentes originales de Jesús como para nosotros hoy en día. Así es que yo quiero invitarlo que leamos a Mateo capítulo 13 y vamos a leer del versículos 1 al 8, ¿ok? Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 8. Miren lo que dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, por favor, permítame repetirlo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Luego dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Padre, te pido en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor.
Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, que el magisterio de tu palabra descienda hoy sobre nosotros. Ayúdanos a comprender. Ministra nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho la pregunta o alguna vez le han preguntado o quizá alguna vez ha escuchado la pregunta de por qué algunas personas responden al evangelio y otras no. ¿Por qué puedes hablar de Jesús a un grupo de tus amigos y algunos te van a responder positivamente, mientras que otros te van a ignorar, te van a cerrar la boca? ¿Por qué un predicador o un evangelista puede compartir el mismo mensaje con todo un grupo de personas al mismo tiempo? Y simplemente algunos aceptan el mensaje, mientras que para otros parece caer en oídos sordos. Algunos pareciera que escuchan el mensaje que les entra por un oído y les sale por el otro. Fíjese, esta es la pregunta que Jesús plantea y luego responde en la parábola que hoy estamos compartiendo. Óigame, el estudio de esta parábola y las verdades que enseña nos hará más efectivo en nuestro testimonio de Cristo. Y también lo hará más efectivo al orar por las personas que no conocen a Cristo. Tanto el testimonio como la oración son esenciales para poder compartir eficazmente el evangelio, ya que, como veremos, todo se reduce a cómo la persona recibe el mensaje. Fíjese, en primer lugar, Jesús cuenta, Jesús narra, Jesús habla de lo que se llama o que conocemos como la parábola del sembrador, que son justamente los versículos que acabo de leer. ¿Ok? Jesús enseña lo primero. Mire pues, por favor, la primera sección donde Jesús cuenta la parábola del sembrador. Mire lo que dice los versículos 1 y 2. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Alrededor se reunieron tantas multitudes que se subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en la orilla. ¿Ok? Mire, hermano, Mateo prepara el escenario para nosotros en este pasaje. El lago aquí es el mar de Galilea. Y dice la Biblia en el pasaje que estamos leyendo que la multitud se reúne alrededor de Jesús y Jesús se ve obligado a usar un bote, una lancha como púlpito. Yo no sé si usted por un momento pudiera cerrar sus ojos e imaginarse a Jesús en una barca, en la barca un poco lejos de la orilla, y la gente reunida a lo largo de la orilla, a la orilla del agua para escucharlo. Oh, yo tuve el privilegio de estar en ese lugar, hermano, y le voy a decir, el lugar crea una acústica que parecía perfecta o que es perfecta. En aquel entonces no habían instrumentos de audio como los que tenemos ahora, ¿me entiende? Sin embargo, el lugar, este lugar era un lugar bien apropiado, bien estratégico.
Las orillas del mar de Galilea se inclinan hacia arriba, creando un efecto de anfiteatro. ¿Sí me entiende? Cuando hablo de anfiteatro me refiero como un teatro, como un escenario con una acústica perfecta. Entonces puede ser que la gente estaba sentada a lo largo de la orilla escuchando a Jesús mientras él compartía estas enseñanzas gloriosas. Fíjese, Mateo continúa y nos dice en el versículo 3 que luego les contó muchas parábolas. Entonces la pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hacemos es, pastor, ¿qué es una parábola? ¿Qué significa la palabra parábola? Hermano, una parábola en la Biblia es cualquier tipo de dicho o historia que contiene una comparación o un paralelo. La palabra parábola significa comparar juntos, o también significa dejar una cosa a un lado de la otra. Entonces una parábola es simplemente una forma de enseñar una verdad espiritual usando una historia o una ilustración común y realista. Lo segundo es que vemos a Jesús, que Jesús describe 4 lugares donde cayó la semilla. ¿Ok? Fíjese, nosotros ya hemos visto otras parábolas en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, la parábola de los constructores sabio y el necio a finales del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Pero la parábola del sembrador aquí es la primera de una serie de parábolas que están todas compiladas o en un solo capítulo. Todas están recopiladas en un solo capítulo. Este es un buen ejemplo de lo que nosotros podríamos llamar una parábola de la historia. Es decir, una comparación o una analogía más larga e interminable. Y en esta parábola, Jesús describe como un agricultor que siembra semilla. Fíjese, y luego 4 lugares donde cae esa semilla. Entonces, miremos en primer lugar. En primer lugar, nos dice dónde fue que cayó la semilla. Nos dice que la semilla cayó a lo largo del camino, cayó por el camino. Mire lo que dice los versículos 3 y 4. Dice, un agricultor salió a sembrar su semilla. Mientras se esparcía la semilla, una parte cayó a lo largo del camino. Y vinieron los pájaros y se la comieron. Hermano, en la época de Jesús, los campos estaban dispuestos allá en Guatemala le llamamos surcos, o eran en franjas largas y estrechas. Y los agricultores usaban el suelo entre las franjas o los surcos como senderos. Estos caminos eventualmente serían derribados por todo el camino. ¿Sabe? Esto me hace recordar cuando era niño. Cuando yo iba a la escuela, me recuerda que había un camino que atravesaba todo un campo para poder llegar a la escuela. Entonces, parecía que nadie tomó ese camino conscientemente. Ese camino se formó a lo largo del tiempo a partir del constante caminar de todos los niños que íbamos de ida y de vuelta a la escuela todos los días, por la mañana y por la tarde. El suelo de ese camino era duro como una roca y no crecía hierba ahí.
En el momento en el que comenzaba a salir una yerbita y alguien pasaba, lo aplastaba así. Imagínense, pasando a 20, 50 personas por el mismo lugar en una hora. No crecía la yerba. ¿Ok? Entonces, esto se lo digo porque esto le da una idea de la parábola que nos está compartiendo aquí el Señor. Hace pocos días mi esposa y mi hija fuimos a caminar por un sendero aquí en Connecticut y nos metimos por el bosque y pasamos por algunas áreas donde había mucha vegetación, pero en toda había vegetación por los dos lados. Sin embargo, el camino era muy notorio. ¿Por qué? Porque es el lugar donde transita toda la gente que va a ese parque. ¿Sí me comprende? Cuando la Biblia dice que cayó por el camino, es lo que nos está diciendo, que cayó en el lugar donde continuamente está pisando la gente. Las semillas simplemente yacían en la parte superior del camino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que los pájaros se abalanzaron y se comieron la semilla. ¿Ok? Entonces, una semilla cayó en el camino, en el lugar donde continuamente está pasando la gente. Quiere decir que la semilla quedó al borde, quedó por encima del suelo. ¿Ok? Número 2. Dice la palabra del Señor que cayó en lugares, otra semilla cayó en lugares rocosos. La semilla cayó en lugares donde habían muchas rocas. Miren lo que dice en los versículos 5 y 6. Algunas semillas cayeron en lugares rocosos donde no había mucho suelo. Brotó rápidamente porque el suelo era poco profundo. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenía raíz. Hermano, algunas veces nosotros pensamos en estos lugares rocosos como un suelo que solo tenía muchas rocas. Pero Jesús acá está describiendo algo un poco diferente. Los lugares rocosos eran aquellas áreas que solo tenían una fina capa de tierra descansando sobre una plataforma subyacente de roca caliza. La tierra puede tener como máximo varias pulgadas de profundidad. Entonces el sol calentaría rápidamente este suelo. La semilla germinaría y brotaría, pero las raíces se detuvieron muertas en la roca y la planta literalmente moriría de hambre por falta de humedad. Eso es exactamente lo que pasó con estas semillas que cayeron en lugares rocosos. Luego el Señor Jesús, en tercer lugar, nos dice que otra semilla cayó entre espinos. Miren lo que dice el verso 7. Otras semillas cayeron entre espinos que crecieron y ahogaron la planta. Entonces, parecía un buen suelo, pero también contenía raíces de las malas hierbas que eran muy naturales en esa área. Y así, las hierbas y las espinas latentes crecerían junto a las plantas y luego las ahogarían antes de que éstas pudieran dar fruto. Y luego, en cuarto lugar, el cuarto lugar donde el Señor nos dice que cayó la semilla fue en una buena tierra. Miren lo que dice el verso 8. Mateo 13, verso 8. Dice: otra semilla cayó en buena tierra, donde produjo una cosecha al 100, al 60 y al 30 veces
lo que se sembró. La semilla cayó en buena tierra y produjo una cosecha. El rendimiento de 160, de 30 veces acá, nos describe y nos deja saber que fue una buena cosecha. Hermano, la mayoría de los agricultores estarían contentos con un aumento de 10 veces. Por lo que esto representa una cosecha excepcionalmente abundante. Pero lo otro que vemos en esta historia es que Jesús exhorta a la multitud a escuchar. Óyeme por favor lo que le voy a decir. Esa es la parábola. Jesús cuenta una historia sencilla sobre un agricultor que sembró la semilla. La semilla cae en 4 tipos diferentes de suelos. Como consecuencia, tiene 4 resultados diferentes. Luego Jesús cierra la parábola con una exhortación para que las multitudes lo escuchen. Miren lo que dice el verso 9. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano, Jesús usa estas palabras varias veces en los evangelios e implican más que solo escuchar con los oídos físicos. ¿Me entiende? Simplemente escuchar la palabra no es suficiente. No solo debes escuchar, sino que también debes entender y obedecer para que la palabra de Dios traiga algún beneficio glorioso sobre tu vida. ¿Ok? Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 1. En el punto número 1, Jesús cuenta la parábola del sembrador. ¿Me entiende? Pero en el punto número 2, los discípulos, oiga esto, los discípulos le preguntan a Jesús sobre las parábolas. Mire pues, aquí Jesús continúa enseñando a la multitud varias otras parábolas. Y durante la próxima semana vamos a estar enseñando sobre esto. Pero fíjese que Mateo interrumpe el flujo aquí por un momento y salta a un momento posterior cuando Jesús estaba solo con un grupo más pequeño de personas. Yo quiero que usted mire lo que dicen los versículos 10 al 13. Aquí nosotros leemos que los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús le respondió: el conocimiento de los secretos del reino de los cielos se les ha dado a ustedes y no a ellos. Oye lo que dice en el verso 12: al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Por eso es que les hablo en parábolas. Aunque ven, no oyen. Aunque oyen, no entienden. Aunque oyen, no oyen ni entienden. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13. Fíjese. Antes de explicarle la parábola, Jesús les da una idea de por qué enseña con parábolas. Y parte de la razón es para que las verdades que está enseñando permanezcan ocultas a los que no creen, a los que no tienen oídos para oír, aquellos que no se acercan a las enseñanzas de Jesús con una actitud de fe. Siguen ignorando el verdadero significado de la palabra. Óyeme,
Estos vienen a Jesús o ven a Jesús enseñando, escuchan sus palabras, pero realmente no lo comprenden y tampoco creen. Jesús continúa y le cita a un pasaje del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Mire por favor lo que dice los versículos 14 y 15, donde Jesús les dice: en ellos se cumple la profecía de Isaías. Siempre oirás, pero nunca entenderás. Siempre verás, pero nunca percibirás. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Apenas oyen con los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con su corazón y volverse, y yo los sanaría. Aquí, hermano, el Señor Jesús está citando Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, donde Jesús pronunció palabras de juicio contra Israel porque se negaron a escuchar la verdad de Dios. Y entonces Jesús les está diciendo acá que Él usa las parábolas como vehículo de enseñanza, tanto para ocultar como para revelar. Las parábolas están destinadas a ocultar la verdad a aquellos cuyos corazones están endurecidos hacia Dios. Y también están destinadas a revelar la verdad a aquellos que con un corazón abierto y una mente dispuesta atienden la palabra del Señor. Óigame, Jesús prosigue pronunciando una bendición sobre los discípulos porque sus corazones están abiertos a la palabra. Mire lo que dice los versículos 16 y 17. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Oiga esto. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque les digo la verdad, muchos profetas y justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que oyeron, pero no lo oyeron. Hermano, muchos otros, antes que ellos, anhelaban ver y escuchar las cosas que veían y oían ahora. Pero los discípulos son bendecidos porque a diferencia de muchos en aquella multitud, sus corazones están abiertos a Dios y su palabra al ver los milagros de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Entonces fíjese que en el tercer punto es bien glorioso, porque en el tercer punto Jesús explica la parábola del sembrador. Jesús les ha contado la parábola del sembrador. Los discípulos le han preguntado sobre la parábola y finalmente Jesús pasa a explicarles lo que significa la parábola. Les dice, en primer lugar, que la semilla representa la palabra de Dios. Miren lo que dicen los versículos 18 y 19. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje sobre su reino. El Evangelio de Mateo llama a la semilla el mensaje acerca del reino. Los evangelios de Marcos y Lucas simplemente lo llaman la palabra de Dios. Entonces, sembrar la semilla representa compartir la palabra de Dios con otros, especialmente el mensaje sobre el reino. El evangelio, las buenas nuevas de nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesús al mundo para ser nuestro Salvador. Algunas personas intentan equiparar al sembrador con Jesús,
Pero probablemente deberíamos ser más generales que eso. Por lo que el sembrador es cualquiera que comparte la palabra de Dios con los demás. Oiga, Jesús, en segundo lugar, continúa advirtiéndole acerca de los tres obstáculos que impiden que una persona reciba la palabra de Dios mientras se siembra. Número 1, Satanás. Hermano, el primer obstáculo es Satanás. Mire por favor lo que dice el versículo 19. Aquí nuevamente Jesús les dice: cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo comprende, viene el maligno y lo arrebata. Arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada a lo largo del camino. Esto significa que Satanás tiene el poder de quitar la semilla que plantamos. Yo recuerdo haber compartido el evangelio con un amigo en la escuela secundaria. Compartí sobre Dios y el pecado y Jesús en la cruz. Pero cada vez que llegaba al punto de confiar en Cristo para salvación, él decía: yo no entiendo esa parte. Es que simplemente no lo entiendo. ¿Qué estaba pensando? Tan pronto como se plantaba la semilla, Satanás le estaba quitando antes que tuviera tiempo para entender o para creer. Fíjese que 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4 nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y Satanás es el Dios de esta era. Y él es el que ha cegado la mente de los incrédulos al evangelio de la verdad. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: vuestro enemigo el diablo anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú debes hacer? Ahí está. Debemos resistirlo. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, firmes en nuestra oración contra el enemigo, que es el que roba las semillas sembradas en los corazones de otras personas. Hermano, cada vez que tú le estés testificando a alguien, siempre que tú estés escuchando un sermón, siempre que se le dé una invitación, siempre que se predique la palabra del Señor, ore para que la gente escuche y reciba la palabra de Dios, y ore para que Satanás no se robe esa palabra. Por favor, no espere hasta que sea muy tarde. Ore en ese mismo momento. Me permite que le cuente un testimonio. Fíjese, mi papá antes de venir al Señor era un hombre muy testarudo. Era un hombre muy duro. Yo algunas veces le quería evangelizar y yo salía avergonzado. Obviamente, él no solamente me conocía como su hijo, es que él conocía las cosas que yo había hecho. Entonces parecía que yo no tenía ninguna solvencia moral, parecía. Yo no tenía una autoridad, yo no tenía cómo hablarle. Pero lo que sucede es que yo quería a él convencerlo con mi entendimiento. Yo lo quería convencer a él con mi conocimiento. Yo lo quería convencer en mi fuerza, en mi intelecto, en mi capacidad. Y eso no funciona de esa manera. Cada vez que yo llegaba a su casa a querer hablarle del evangelio, yo salía mal, salía avergonzado. Pero nunca se me olvida el día cuando comencé a orar por él.
Y me recuerdo que cuando yo iba entrando a la casa, eso fue por allá por el año de 1990 o 91, si bien recuerdo. Él entregó su corazón al Señor en 1993, el día que a mí me ordenaron como pastor en una iglesia en la ciudad de Guatemala. Pero antes de ser cristiano, ese día, yo recuerdo cuando yo llegué a la casa. Y me recuerdo que cuando estaba en la puerta yo oré. Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, oro porque tu Espíritu Santo venga sobre la vida de mi padre. Arreste su espíritu y permite escuchar la palabra. En el glorioso nombre de Jesús. Y bueno, entré a la casa y empezamos a compartir. Empezamos y nos tomamos un café. Me recuerdo que cuando llegó el momento, yo le empecé a hablar del Señor. ¿Y sabe algo? Él me empezó a refutar. Él me empezó a contradecir. Pero de repente yo sentí como que algo especial vino sobre mi vida. Como que una autoridad especial vino sobre mi vida. Y mire, hermano, yo le tenía miedo y respeto a mi papá. Pero en ese momento como que me armé de un valor que yo antes no tenía. Y yo le hablé a mi papá. Yo me recuerdo cuando él me dijo, mira, mijo, yo no le ando haciendo daño a nadie. Yo no soy una mala persona. Yo no ando, yo no soy de esos. Y yo le dije a él, padre, yo sé que usted tiene razón con eso. Yo sé que usted es un buen hombre. Pero le voy a decir algo. Dice la palabra del Señor que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Usted es un buen hombre en su conocimiento natural. Pero le voy a decir algo. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Pero que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, escúcheme lo que le voy a decir, Padre. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted tarde o temprano se va a morir. Y la Biblia dice que solo hay dos lugares. Hay un cielo y hay un infierno. Y al cielo solamente se puede ir cuando su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pero ¿cuándo se escribe su nombre en el libro de la vida? Cuando le entrega su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta que le voy a hacer, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Y me recuerdo que ese día mi papá se me quedó viendo, se quedó callado por unos minutos y de repente me dijo, tenés razón, tengo que hacer una decisión. Y yo le dije, papá, yo le dejo eso en su corazón. Yo oro para que el Señor lo ayude y el Espíritu Santo lo ministre. Dios le bendiga. Me levanté y me fui. Y le dejé esa palabra allí en el corazón a mi papá. ¿Me entiende? Óigame, muchas veces yo venía y le hablaba y Satanás venía y le quitaba la semilla. Pero esta vez fue diferente. Entonces esto quiere decir que el primer obstáculo para que las personas reciban el evangelio es el mismo Satanás. El segundo obstáculo, hermano, es una falsa profesión de fe. Miren lo que dicen los versículos 20 y 21. El que recibió la semilla que cayó en pedregales es el hombre que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución debido a la palabra, rápidamente se aparta. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Fíjese que en este escenario, la persona profesa con fe, con alegría, pero luego se aparta. Hermano, yo he visto esto suceder varias veces.
que alguien recibe el evangelio con alegría, que está emocionado de ser cristiano, comienza a ir a la iglesia y a los estudios bíblicos y de repente surge algo y se detiene. Pero dice uno, Dios mío, ¿y entonces qué fue lo que pasó? Jesús nos da la respuesta. Jesús nos dice, es que no tenían raíz, es que fue una profesión falsa. Colosenses capítulo 2 nos dice, así que como recibieron a Cristo Jesús como Señor, continúen viviendo en Él, arraigados y edificados en Él, dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Hermano, Colosenses dice que necesitas estar arraigado en Cristo, por lo que una persona sin raíz es una persona sin Cristo. ¿Ah? Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Una fe superficial, hermano, es superficial y simplemente superficial. Una verdadera profesión de fe en Cristo proviene de tu corazón. Ese es el problema con el grupo de personas representadas en el segundo suelo. No tenían fe en la superficie. Era una fe superficial, no una fe salvadora. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede venir? O mejor dicho, ¿cómo se puede prevenir una falsa profesión de fe en Cristo? Bueno, no creo que podamos eliminar por completo las profesiones falsas, pero hay ciertas cosas que podemos hacer para que sean menos comunes. En primer lugar, podemos ayudar a las personas a calcular el costo de seguir a Jesús. No solo le presentamos el evangelio como una tarjeta de sal del infierno, ¡oh, sé libre!, sino que le ayudamos a la persona a comprender qué es lo que significa el arrepentimiento del pecado y el costo del discipulado. En segundo lugar, presentamos no solo un mensaje, sino una persona. La confesión cristiana básica no es creo en una presentación del evangelio, sino Jesús es el Señor. Estamos ganando gente para Jesús, no para una iglesia o para una religión. ¿Me está entendiendo? Y luego, en tercer lugar, podemos orar por un verdadero entendimiento. Allá en Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice, lo que procede del Espíritu se discierne espiritualmente. Necesitamos orar para que Dios abra sus corazones para comprender verdaderamente el evangelio y no simplemente repetir una oración. ¿Me entiende? Una vez yo recuerdo que vi una caricatura y había un hombre en la oficina del pastor con la cabeza sobre el escritorio. Obviamente estaba preocupado y el pastor tenía la mano en su hombro y le decía, por supuesto que eres salvo, Bill. Yo mismo hice la oración contigo. Pero ya ves, ese es el problema. Simple hecho de decir una oración no te convierte en cristiano. Confesar a Jesús como Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, eso sí lo hace. Y ese es el segundo obstáculo para las personas que reciben el evangelio. Una profesión falsa de fe o una falsa profesión de fe. ¿Ok? El tercer obstáculo para la persona que recibe el evangelio es un enfoque mundano. Miren lo que dice el versículo 22.
El que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, haciéndola infructuosa, dice. Óigame, aquí Jesús está diciendo que un enfoque mundano puede ahogar la palabra de la vida de una persona. Y nos da dos ejemplos de cómo se ve un enfoque mundano. Primero, están las preocupaciones de la vida. Algunas personas dicen, bueno, recibiría a Cristo, pero es que este es un mal momento. Tengo tantos problemas en casa, con los niños, con el carro, etcétera. Y a veces dicen, ¿sabe qué? Voy a arreglar mis problemas. Cuando haya resuelto esas cosas, entonces voy a venir a Jesús. Alguna gente dice, ¿sabe qué? Yo no estoy listo para recibirlo. Cuando esté listo lo voy a hacer. Otra gente dice, ¿sabe qué? Lo tengo que pensar. Y hermano, y así la palabra se ahoga. Porque la persona se distrae con todas las preocupaciones de la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos manejar esas distracciones? Hermano, necesitamos ayudar a la persona para que ponga su enfoque, para que ponga su mirada en Jesús. Jesús es el único que lo puede ayudar con las preocupaciones de la vida, en lugar de enfocarse en las preocupaciones de la vida que lo alejan de Dios. Y hermano, y el segundo es el engaño de la riqueza. Piense por favor en el joven rico. Este se alejó de Jesús porque no podía desprenderse de las cosas materiales, porque no podía desprenderse de las riquezas. Esa semilla se ahogó muy rápido. Pero tú no tienes que ser rico para que te tropieces con esto. La Biblia dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, dice en Mateo capítulo 6, verso 21. No es necesario tener mucho dinero para tener el corazón puesto en ello. Entonces otra vez la pregunta es, ¿cómo manejamos esta distracción? Necesitamos exponer la riqueza mundana por lo que es. La Biblia lo llama trampa y lo llama lazo. En primera de Timoteo capítulo 6 versos 9 al 10. Siempre me gustó la actitud de Agur, el hijo de Jaqueque, en el libro de Proverbios, quien dijo, no me des ni pobreza ni riqueza, pero dame solo mi pan de cada día. De lo contrario, puede que tenga demasiado y te repudie y diga, ¿quién es el Señor? O podría volverme pobre y robar y así deshonrar el nombre de Dios. Proverbios capítulo 30 versículos 8 al 9. Entonces, mi amado, este es el tercer obstáculo para que las personas reciban el evangelio. Un enfoque mundano en lugar de un enfoque de Dios. Y bueno, déjeme terminar, porque finalmente llegamos a la semilla que produce una cosecha. Mire lo que dice el verso 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buena tierra es el que oye la palabra de Dios y la comprende. Produce una cosecha que rinde 160 o 30 veces más de lo que sembró. La semilla en la buena tierra representa a la persona que escucha la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios y que luego cree la palabra de Dios. ¿Me permite usted que haga yo un paréntesis? ¿Sí? ¿Me permite? Óigame, yo me recuerdo cuando yo comencé a predicar esta serie de enseñanzas, bueno, hace 1 año y medio, ¿me entiende? Dios mío, las multitudes que nos seguían eran bastante numerosas.
Y de repente comencé a ver cómo el número, ¿sabe? Cómo el número se fue disminuyendo. Le voy a decir la verdad. El diablo muchas veces me ha querido decir que es porque la enseñanza no es buena. Pero le voy a decir algo. Esa es una mentira del diablo, aunque yo no estoy diciendo que soy el plus ultra de los maestros y de los teólogos. Yo no estoy diciendo eso. Pero si usted se recuerda, un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Jesús, mira, la gente se está yendo. Es que qué dura es esta palabra. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? Sí, ya me di cuenta. Pero ¿y ustedes? ¿Se quieren ir ustedes también? Si se le fueron a Jesús, si se le escondieron a Jesús, ¿cómo no se van a esconder a alguien como yo? Que Jesús era el más intelectual, el más sabio, el más poderoso. ¿Ah? ¿Cómo no se le van a ir? Pero hubo alguien que tiene la actitud suya. Hubo alguien que tiene en el corazón al espíritu que usted tiene, que le permite conectarse cada vez que tenemos la oportunidad para compartir. Porque Pedro se le volteó al Señor y le dijo, pero Señor, le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ah? Hermano, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es la palabra de Dios. Queremos que la palabra de Dios eche raíces en los corazones de la persona. Y queremos que las personas crezcan en Cristo Jesús. Ese es el gran anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón no es que usted se convierta en mi seguidor o que usted se convierta en un patrocinador. ¡No! Yo no estoy promoviendo acá una iglesia en particular. El anhelo de mi corazón es que usted conozca la palabra de Dios, porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El anhelo de mi corazón es que usted crezca en Cristo Jesús. Esta última parte de la parábola habría sido especialmente alentadora para los discípulos mientras se preparaban para salir a predicar el evangelio. Bueno, déjeme concluir, déjeme terminar ahora. Fíjese, ya hemos cubierto muchas aplicaciones a lo largo del mensaje de hoy. Pero permítame terminar con 3 puntos generales de aplicación en esta primera parábola de Mateo capítulo 13. En primer lugar, tenga cuidado con la forma en que escucha. Ese es realmente el punto principal de la parábola. La semilla que crece no es diferente a la semilla que cae en el camino, o la semilla que cae en el suelo pedregoso, o la semilla que cae entre los espinos. Toda es la misma semilla. Todo es el mismo mensaje. Pero necesitas recibirlo con un corazón abierto y una mente dispuesta. Óyeme, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás viendo, óyeme por favor lo que te voy a decir. Ten cuidado de cómo escuchas la palabra de Dios. En segundo lugar, siembra sabiamente la palabra de Dios. Sé un buen testigo de Cristo. Comparte la palabra de Dios con la gente. Siempre que puedas, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Comparte cada vez que puedas, pero hazlo con sabiduría. Hazlo sabiamente. Debes conocer los 3 obstáculos al evangelio de esta parábola y debes protegerte de ellos en consecuencia. Pero sobre todo, ora para que Dios prepare los corazones de las personas para recibir la palabra del Señor.
Y luego, en tercer lugar, debes estar seguro de la cosecha. Cuando tú compartes la palabra del Señor con otros. Sí, cuando tú siembras la semilla. Óyeme, la semilla va a caer a lo largo del camino. Algunas semillas van a caer sobre un suelo rocoso o van a caer entre espinos. Pero óyeme por favor. Algunas también van a caer en buena tierra. Pero entonces, ¿qué significa? Bueno, que lo que tienes que hacer es que tienes que esperar que efectivamente haya una buena cosecha. Comparte el evangelio del Señor. Ora por la gente y luego observa cómo Dios hace su obra. De eso se trata la palabra del sembrador. La Biblia dice, óigame bien, la Biblia dice que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Nunca. Nunca. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Te voy a decir, algunas veces tú tiras la palabra del Señor. Tú no eres Dios para saber realmente dónde cayó. Tú no puedes juzgar a nadie diciendo, ese tiene un corazón de piedra, ese parece espina. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes decir eso. ¿Cuántas veces yo he predicado campañas, cruzadas evangelísticas y de repente yo miro un montón de gente que está en el altar llorando? ¿Me entiendes? Está llorando y uno dice, wow, bendito sea el Señor, este se convirtió. Y al día siguiente lo miras haciendo la misma porquería. Pero de repente mira a alguien que ni siquiera se levantó de la silla, que se quedó ahí en la silla, y la gente puede decir, corazones de piedra, lo que sea. Y esa persona se fue con la convicción de que su corazón le pertenece a Jesús. En una ocasión se me acercó a mí un hombre que tenía tantos años de yo no verlo, tanto tiempo de no verlo. Y de repente lo encuentro y el hombre estaba muy bien. El hombre estaba muy bien, bien presentado, bien arreglado, cuando yo lo conocí en una condición bien paupérrima. Y él se me acercó y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Y le dije, por supuesto que me acuerdo de ti. Y me dijo, quiero darle las gracias, me dijo. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que hasta me recordó el título del mensaje que yo prediqué. Y me dijo, ese día yo le entregué mi corazón a Jesús. Y bendito sea Dios, hasta el día de hoy estoy bien. El Señor restauró mi hogar. El Señor me devolvió mis hijos. Fíjese, pastor, que conseguí mi trabajo donde me dieron la oportunidad para estudiar y me gradué, pastor. Y hoy tengo un trabajo y me empezó a contar. Y entonces de repente me dice, hoy tengo mi carrito, mire, pastor, Dios, y mire, y usted no se imagina cuánta alegría me dio. Y después me dijo, un día me gustaría que me visite. Y al rato viene la esposa, pastor José, me dijo, y qué alegre verlo. Y mire, pastor, muchas gracias. Mire, hoy el hombre. Y Dios mío, y yo le voy a decir la verdad. Yo siempre tildé a aquel hombre de testarudo y necio. Pero la palabra de Dios entró en su corazón y lo cambió. Transformó su vida, transformó su corazón. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta parábola. Yo tengo que decirle a usted, mire, hay tantas personas de ustedes a quienes yo admiro y respeto. Y por personas como ustedes es que yo estoy en días como hoy aquí. Es que yo por eso no dejo de estudiar la palabra. Es por eso que no dejo de compartir la palabra. Porque yo sé que hay discípulos de Cristo que están hambrientos de la palabra del Señor. Y la Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús,
por esta congregación. Son tus hijos. Tú los compraste con precio de sangre en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice que fue por tus llagas que ellos han sido curados. Tu palabra dice, Señor, que a los que creen en tu nombre se les dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Son tus hijos, Señor. Padre, si entre ellos hay alguno que necesita entregar su corazón a ti, yo oro, Dios mío, porque hoy la palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. Que germine y que traiga un fruto glorioso, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Señor, que no nos cansemos de sembrar tu palabra. Que no nos cansemos de anunciar tu verdad. Que no nos cansemos de testificar tu nombre. Que no nos cansemos de orar por los perdidos, por los necesitados, por todos aquellos, Señor, que están necesitados de un toque tuyo. Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, sabiendo que a su tiempo cosecharemos si seguimos sembrando con paciencia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro hoy porque lleve salvación a donde necesitan salvación. Que lleves restauración a donde hay necesidad de restauración. Señor, yo oro hoy porque lleves provisión al lugar donde hay necesidad de provisión. Señor, yo oro hoy en el nombre de Jesús porque lleves sanidad al lugar donde hay necesidad de sanidad. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús porque lleves visión al lugar donde hay ceguera espiritual. Señor, yo oro hoy porque lleves restauración al corazón quebrantado. Señor, yo oro hoy porque abras la prisión de aquel que está cautivo, oprimido, Señor. Señor, yo oro hoy en el nombre de Jesús de Nazaret por aquellos que están atrapados en grande calamidad. En el glorioso nombre de Jesús, yo bendigo a esta grey. Yo bendigo tu pueblo y te doy gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que óigame, por favor escúcheme. No se canse de hablarle de la palabra del Señor. ¿Ok? Por favor, no se canse. No se canse de hablarle de Jesús al perdido. El perdido puede estar en su propia casa. El perdido puede estar en su propia familia. A lo mejor es su esposo, a lo mejor es tu hijo. Mira, no importa quién tan perdido tú creas que está tu ser amado. La sangre bendita del Cordero de Dios tiene poder para levantar al más terrible de los pecadores. Bueno, si me levantó a mí, te voy a decir, puede levantar a cualquiera, porque yo era lo vil y menospreciado del mundo. Era, como dice la Escritura, un trapo de inmundicia. Era un tizón en el mismo infierno. ¿Me entiende? Pero ahí su gracia me alcanzó. Por favor, no te des por vencido. Sigue tirando la semilla. Sigue orando, sigue gimiendo, sigue compartiendo. Pídele a Dios, ora al Señor para que Él sea el que te dé su sabiduría y su gracia para compartir su palabra. Amén.
Sigue sembrando, no te preocupes. Dice la Escritura, dice, Pablo sembró, Apolo regó, o la viceversa, pero Dios es el que da el crecimiento. Óyeme, a su tiempo, sigue en el nombre de Jesús. Y no te vayas a perder la enseñanza de mañana, porque mañana seguimos acá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Y fíjate, mañana voy a hablar de otra parábola, una parábola poderosa. Voy a hablar sobre la cizaña. Voy a hablar sobre la cizaña. Así es que prepara tu lápiz, tu cuaderno y únete conmigo mañana. Perdón, ¿mañana qué día es? Sábado. No mañana. Perdóname, no mañana. El domingo. Pero sabes, el domingo voy a predicar 2 veces, creo yo. En la mañana voy a estar predicando en una iglesia en Willimantic, Connecticut. ¿Ok? A las 10 de la mañana, hora de Connecticut. Allá en Guatemala van a ser las 8 de la mañana. ¿Ok? Y luego por la tarde voy a estar acá y voy a hablar sobre la cizaña. Tú tienes que escuchar ese mensaje. ¿Ok? Así es que te bendigo en el nombre de Jesús. Yo oro porque la sangre bendita del Cordero de Dios venga sobre tu vida. Oro porque mi Señor te corone de favores y de misericordia. Y oro porque su paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre tu vida. Y que el Señor siga extendiendo las estacas de tu tienda. Que tengas una feliz noche y que Dios te bendiga. Te veo mañana. Bendiciones. Aleluya.